Resulta casi absurdo la manera en que todos aparentan obedecer las reglas cuando, detrás del telón, los hilos de poder se movían de forma tan calculada que parecía imposible que alguien los detuviera. Los gestos de sorpresa de algunos altos cargos, la calma impostada de otros, todo forma parte de una escena coreografiada para la audiencia. Mientras tanto, los verdaderos movimientos se ejecutaban lejos de las cámaras, con decisiones que afectarían no solo a España, sino a varios rincones del continente y más allá. Que Pedro Sánchez permaneciera casi inmóvil ante la condena del fiscal no es casual. Refleja la magnitud de lo que se está cocinando, de lo que algunos llaman la punta del iceberg, y que pronto promete revelar la verdadera escala del entramado. Porque lo que sucedió con Álvaro García Ortiz, aunque escandaloso, es apenas una sombra en comparación con lo que se avecina. Las cifras gastadas en restaurantes, los caprichos de la esposa de un alto cargo, las fiestas y los lujos que entretienen a la opinión pública son apenas distracciones cuidadosamente diseñadas. Las tertulias se regodean en estas anécdotas como si fueran la esencia del escándalo, pero los expertos advierten que no son más que las migajas que dejan los poderosos para distraer al público de lo que realmente importa. Una red de decisiones que involucra desde el círculo más íntimo del gobierno hasta expresidentes, figuras internacionales y, sorprendentemente, monarcas extranjeros. Lo más inquietante, según quienes conocen los movimientos internos, es que este entramado no se limita a operaciones locales. Francisco Simón lo describe con crudeza. Lo que estamos viendo es apenas la superficie de un sistema mucho más complejo, donde confluyen intereses energéticos, negocios oscuros, protección a dictaduras menores y acuerdos transnacionales, todo financiado de forma indirecta con recursos que deberían servir a los ciudadanos. Y en ese tablero, según se advierte, hay varias cabezas, varias serpientes, como las define él, cada una operando con autonomía pero coordinadas en un mismo objetivo: proteger sus negocios y garantizar que la maquinaria no se detenga. No se trata únicamente de Sánchez, aunque muchos lo creen así. La realidad, según Simón y otros analistas, es que él es solo uno más dentro de la estructura. La verdadera dirección, la cabeza de la serpiente, reside en un grupo selecto que maneja tanto los hilos internos como los externos, vinculando decisiones políticas con negocios privados. Los antiguos secretarios, los intermediarios financieros y ciertos asesores son meros ejecutores de un plan más amplio, en el que el poder político se entrelaza con intereses económicos, internacionales y hasta militares. En este contexto, se apunta a la participación del rey de Marruecos, no como figura aislada, sino como actor central cuya influencia condiciona prácticamente cualquier movimiento en su territorio. Nada se mueve sin su consentimiento, y sus negocios no necesariamente buscan un beneficio directo con España, sino con terceros, incluyendo potencias que compran armamento y sostienen estratégicamente su posición en la región. La implicación de Marruecos no es un detalle menor. Demuestra cómo ciertos intereses trascienden fronteras, entrelazando la política local con estrategias internacionales y mercados estratégicos. La red se expande aún más cuando se analiza la supuesta entrada de personas vetadas en la Unión Europea que habrían cruzado a España sin mayores obstáculos, protegidas por contactos influyentes y una logística que sorprende incluso a los más experimentados en política. Esto incluye nombres como Aldama, señalado por transportar en su avión a individuos vinculados a organizaciones opacas en América Latina. Los registros indican que muchos de ellos mantienen cuentas en jurisdicciones como República Dominicana, listas para ser activadas en cualquier momento. El mensaje es claro: con el dinero adecuado, la información comprometedora puede salir a la luz, y quienes hoy parecen intocables podrían mañana estar en el centro de la tormenta. Los vínculos internacionales son igualmente preocupantes. Se menciona a presidentes sudamericanos, grupos armados, redes petroleras y estructuras paralelas al poder institucional. La falta de supervisión efectiva en zonas estratégicas como el Estrecho de Gibraltar se interpreta como un patrón: decisiones tomadas al margen de los cauces oficiales, acuerdos clandestinos y operaciones encubiertas que solo se justifican bajo la lógica del beneficio común, aunque en realidad el beneficiado final sea un pequeño grupo de poderosos. Esto demuestra, según los analistas, que la corrupción y la complicidad no son incidentales, sino sistemáticas, y que la magnitud de estas operaciones es mucho mayor de lo que cualquier informe oficial podría admitir. La narrativa de estos movimientos incluye también intereses estratégicos en América Latina, donde se señala la complicidad de figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos vínculos con ciertos gobiernos y sectores empresariales se entrelazan con la financiación indirecta de regímenes cuestionados y organizaciones con actividades ilícitas. Se habla de protección, asilo y transferencia de recursos que aseguran que determinados actores puedan operar con impunidad.
El nivel de planificación, la coordinación entre diferentes niveles de poder y la sofisticación de los mecanismos de protección revelan un entramado complejo que ha funcionado durante años, aparentemente invisible para el público general. En el centro de todo esto está la percepción de impunidad. Las figuras públicas, los gobernantes y los intermediarios parecen moverse bajo la premisa de que nada los alcanzará. Y sin embargo, quienes siguen la pista de estas operaciones saben que esta tranquilidad aparente es frágil. La estructura tiene vulnerabilidades, y los errores del pasado, las confesiones de aliados y las filtraciones de información podrían desencadenar un efecto dominó que revele la verdadera magnitud del sistema. La indignación que muchos sienten ante la superficie de los hechos es apenas un indicio de la vergüenza que debería generar el conocimiento pleno de la red de poder que opera detrás de la fachada pública. Al final, la sensación que queda es la de un tablero gigantesco, en el que ninguna pieza actúa sola y todas responden a múltiples intereses simultáneamente. Cada movimiento tiene consecuencias, cada decisión impacta en varias áreas, y cada figura, desde ministros hasta monarcas extranjeros, desempeña un rol estratégico en una narrativa que apenas estamos empezando a comprender. Lo que hasta ahora se ha conocido es solo el prólogo de un relato mucho más profundo, mucho más oscuro y, sobre todo, mucho más extendido de lo que cualquiera podría imaginar. Así estamos, así de hundidos y al borde de la incredulidad. Han vendido nuestro país como si fuera un simple objeto, lo han destrozado pieza por pieza, y lo peor de todo es que mantienen a este tonto útil en el poder, uno que vive a costa del dinero que debería servir a la gente. No es solo que esté ahí por incapacidad propia, es que toda una maquinaria, un entramado de intereses ocultos, lo protege y lo mantiene como un actor indispensable dentro de un sistema que se alimenta de nuestros impuestos. Mientras tanto, medio país trabaja, sufre y paga, y él sigue ajeno a la realidad, rodeado de privilegios que jamás merecería. Si quieres ver cómo reaccionan los progres ante este desastre, no hay nada más revelador que seguir a Dani Desokupa. Aparece en sus redes con una copa de vino en mano, celebrando, recopilando y comentando los mejores momentos de aquellos que ahora gritan, lloran y se retuercen ante la impotencia de no haber logrado culminar su golpe de estado político. Desde la esposa de Pablo Iglesias hasta Nene Montero, pasando por Sara Santolaya, la izquierda parece vivir un auténtico funeral. Lo que para ellos era control absoluto se ha convertido en un espectáculo de derrota, humillación y desbordamiento emocional que nadie podrá olvidar. Sara Santolaya es quizás el ejemplo más claro de esta caída. Durante años se había presentado como una fiscal imbatible, segura y sin fisuras. Hoy, sin embargo, está derrotada, incapaz de sostener la poca credibilidad que le quedaba. La vimos llorar, impotente, mientras la maquinaria de la justicia actuaba más rápido de lo que cualquier analista podía prever. Sus lágrimas simbolizan la derrota no solo de una persona, sino de todo un sistema que creía intocable, de una izquierda que pensaba controlar el rumbo de los acontecimientos desde hace demasiado tiempo. Yo, personalmente, fui uno de los que dudó de la condena del fiscal. No porque no se lo mereciera, sino porque pensaba que el poder político intervendría para protegerlo. Creía que la estructura del gobierno terminaría manipulando el proceso para evitar la derrota. Pero el resultado ha sido otro, condenado. Punto. La realidad no se doblega a los intereses, aunque muchos creyeran que sí. Ahora nos queda observar la reacción de Pedro Sánchez y de sus ministros, que intentarán maquillar la situación, pero que saben que la condena es un mensaje inequívoco. Ni la política ni la justicia están fuera del alcance de la ley. El caso de Amador González es otro ejemplo de cómo la maquinaria del gobierno intenta aplastar a quien consideran incómodo. Amador no es político, pero su pareja lo es, y eso fue suficiente para que le lanzaran toda la artillería. Sin embargo, todo se les volvió en contra. Hoy, ver llorar a los que se creían intocables es un espectáculo que quedará grabado en la memoria colectiva. Los errores de cálculo, la soberbia y la confianza excesiva en su propia impunidad los han expuesto a todos, y la sociedad no puede evitar observar con mezcla de sorpresa y satisfacción cómo la justicia finalmente toma su curso. No solo la izquierda sufre esta derrota. El Partido Popular tampoco se libra de la crítica. Sus intentos de manipulación mediática y judicial, orientados a proteger a su clan y a controlar la narrativa, demuestran que en España existe un poder reaccionario que parasita el sistema político, judicial y mediático con una impunidad alarmante. Para ellos, la democracia es secundaria, lo que importa es mantener el control, y si es necesario, repetirán sus métodos sin dudarlo. Las viejas formas de golpismo se transforman ahora en maniobras sutiles, pero igual de eficaces, para garantizar que los intereses del poder se preserven a toda costa. Mientras todo esto sucede, los movimientos internacionales también entran en juego.
Potencias extranjeras, aliados estratégicos y actores regionales intervienen de forma silenciosa, manipulando los hilos de la política y el poder. El rey de Marruecos, por ejemplo, aparece como un actor clave en este tablero. Nada se mueve sin su consentimiento y sus intereses no siempre coinciden con los de España. Sus negocios estratégicos, a menudo vinculados con Estados Unidos y otras potencias, muestran la complejidad de la red de relaciones que trasciende fronteras y evidencia cómo la corrupción, la complicidad y la impunidad se entrelazan a niveles insospechados. La entrada de personas vetadas en la Unión Europea, que habrían cruzado España sin obstáculos, es otra prueba de cómo los contactos influyentes y la logística secreta facilitan operaciones que deberían ser imposibles. Aldama, por ejemplo, ha transportado a individuos vinculados a organizaciones opacas en América Latina, muchos de ellos con cuentas listas para ser activadas en República Dominicana. La amenaza es clara: con el dinero adecuado, cualquier secreto puede salir a la luz, y la aparente impunidad de hoy podría transformarse en la exposición absoluta de mañana. Los vínculos internacionales incluyen presidentes sudamericanos, grupos armados, redes petroleras y estructuras paralelas al poder institucional. La falta de supervisión efectiva, decisiones tomadas al margen de los cauces oficiales y acuerdos clandestinos muestran que la corrupción no es incidental, sino sistemática. Y la magnitud de estas operaciones supera con creces lo que cualquier informe oficial podría admitir. La realidad es que no solo se juega con dinero, se juega con influencia, con vidas, con la estabilidad de gobiernos enteros y con la confianza de los ciudadanos. Ver llorar a los que se creían intocables, verlos desmoronarse mientras nosotros seguimos de pie, observando y resistiendo, es un espectáculo casi surrealista. La justicia, aunque lenta y torpe, sigue dejando su marca. La condena del fiscal, los errores de cálculo de los poderosos y la exposición de sus maniobras muestran que nadie, por muy protegido que esté, está fuera del alcance de la ley. Las lágrimas, la impotencia y la sorpresa de hoy son solo el inicio de un proceso que podría seguir revelando mucho más de lo que jamás imaginamos. Al final, lo que queda es una lección clara: la estructura del poder no es monolítica. Cada movimiento tiene consecuencias, cada decisión afecta a múltiples niveles y cada actor, desde ministros hasta monarcas extranjeros, desempeña un rol estratégico en un entramado que apenas comienza a ser comprendido. Lo que hoy se ve como derrota, mañana puede convertirse en un catalizador de cambios. Y nosotros, testigos de este drama, seguimos vigilantes, conscientes de que la historia se escribe también en los errores, en las humillaciones y en los llantos de quienes se creían intocables.